José Martínez y voy a leer el libro que se llama Última Parada de la Calle Market, texto de Matt de la Peña, ilustrado por Christian Robinson, dedicado a Luna y a sus dos abuelas, Ronnie y Grace, y también para Nana. Jackson empujó la puerta de la iglesia para salir y bajó los escalones salteando. Fuera el aire olía a libertad, pero también a lluvia, que salpicaba la camisa de Jackson y resbalaba por su nariz. Se resguardó bajo el paraguas de su abuela, Nana, y dijo: ¿por qué tenemos que esperar el autobús bajo esta lluvia? Los árboles también sienten sed, le contestó su abuela. ¿Ves ese árbol grande bebiendo a través de una pajita? Jackson miró a su alrededor una y otra vez, pero no logró encontrar la pajita. Desde la parada del autobús podía ver el agua bañar los pétalos de las flores y la lluvia chapotear en el parabrisas de un coche estacionado cerca. Su amigo Colby subió al coche, saludó a Jackson con la mano y se marchó con su papá. Abuela, ¿por qué nosotros no tenemos coche? Pero hijo, ¿para qué lo queremos? Tenemos un autobús lanzallamas y al señor Dennis, que siempre te enseña un nuevo truco de magia. El autobús chirrió y se detuvo frente a ellos. Humeó, descendió ligeramente y las puertas se abrieron de par en par. ¿Qué es esto que veo?, preguntó el señor Dennis, sacando una moneda de atrás de la oreja de Jackson y depositándola en la palma de su mano. Nana se rió con su risa profunda y le hizo una señal a Jackson para que tomara asiento. Se sentaron a la entrada. El hombre que estaba frente a ellos afinaba una guitarra. Una señora mayor con rulos llevaba mariposas en un frasco. Nana sonrió a todos y les dio las buenas tardes. Se aseguró de que Jackson también lo hiciera. El autobús arrancó y frenó. Arrancó y nuevamente se detuvo. Nana tarareaba mientras tejía. ¿Por qué siempre tenemos que venir aquí después de la iglesia?, preguntó Jackson. Miguel y Colby nunca tienen que ir a ninguna parte. Pues lo lamento mucho por ellos, dijo Nana. Nunca conocerán a Bobo, ni al hombre de las gafas del sol, ni a Trixie, que estrena un nuevo sombrero. Jackson miró a través de la ventanilla y sintió lástima de sí mismo. Contemplaba los coches que pasaban a ambos lados y a unos chicos que, con sus bicis, subían y bajaban el bordillo de la acera. Un hombre y su perro con manchas subieron al autobús. Jackson le ofreció su asiento. ¿Por qué ese hombre no puede ver? Hijo, ¿cómo que no puede ver?, le dijo su abuela. Algunas personas pueden ver el mundo con sus oídos. Eso es verdad, y con la nariz también, dijo el hombre, olfateando el aire. ¿Qué perfume tan fino lleva puesto hoy, señora? Nana estrechó la mano del hombre y se rió con su risa profunda. A continuación subieron dos chicos. Jackson se quedó observándolos hasta que se detuvieron en la parte de atrás. ¿Cómo me gustaría tener uno de esos?, dijo. Nana dejó a un lado su tejido. ¿Y para qué? Justo frente a ti lo tienes en vivo. ¿Por qué no le pides al Señor que nos toque algo?
Jackson no tuvo que hacerlo. El guitarrista ya había comenzado a pulsar las cuerdas y a entonar una canción. Para sentir la magia de la música, susurró el hombre ciego. Es mejor cerrar los ojos. Nana cerró los suyos. Y también lo hizo Jackson y el perro con manchas. Y en la oscuridad el ritmo transportó a Jackson hacia el exterior del autobús, fuera de la bulliciosa ciudad. Vio los colores de una puesta del sol moviéndose en el vaivén de las olas. Vio una familia de halcones que surcaban el cielo. Vio las mariposas de la señora mayor bailando libres a la luz de la luna. Jackson sintió que su pecho se hinchaba, se dejó llevar por el sonido que lo envolvió en su magia. La canción terminó y Jackson abrió los ojos. Todos en el autobús comenzaron a aplaudir, incluso los chicos de la parte de atrás. Nana miró de reojo la moneda que Jackson tenía en la mano. Jackson la dejó caer en el sombrero del hombre. Última parada de la calle Market, anunció el señor Dennis. Jackson bajó del autobús y miró a su alrededor. Aceras demoronadas y puertas destartaladas, vidrieras marcadas con graffiti y tiendas clausuradas. Se agarró de la mano de su abuela. ¿Por qué este lugar está siempre tan sucio? Ella sonrió y señaló en dirección al cielo. A veces cuando la suciedad te rodea, Jackson te hace apreciar mejor lo que es realmente bello. En ese momento, Jackson vio un arco iris que se elevaba sobre el comedor social. Se preguntó cómo su abuela siempre encontraba belleza donde a él ni siquiera se le ocurriría buscar. Volvió a mirar a su alrededor, vio el autobús que doblaba la esquina y se perdía a lo lejos. Las farolas de la calle rotas, pero aún proyectando su intensa luz, y las sombras de los gatos callejeros que movían por las fachadas. Cuando divisó unas caras familiares a través de la ventana, dijo: «Me alegro de haber venido». Pensó que escucharía la risa profunda de su abuela, pero no fue así. Le pasó la mano por la cabeza y le dijo: «Yo también, Jackson. Vamos, entremos». Gracias por acompañarnos. Este fue Última Parada de la Calle Market por Matt de la Peña, ilustrado por Christian Robinson.